Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a una sesión más de Aprende en Casa 2. Mi nombre es Lourdes de Santos Arellano. Soy profesora de Historia, maestra en Educación y doy clase en las escuelas secundarias técnicas números 41 y 71. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que estén aprovechando al máximo este tiempo para estudiar con Aprende en Casa 2, un programa que tiene la finalidad de que podamos continuar adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades correspondientes a la asignatura de Historia, primer grado de Educación Secundaria. Recuerden mantener la sana distancia y lavarse constantemente las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. En nuestras últimas sesiones hemos trabajado con el liberalismo y la Ilustración. Hoy continuaremos analizando cómo estos movimientos tan importantes en la historia universal transformaron la forma de ver, pensar y concebir el mundo a partir de sus ideas. Como vemos en la diapositiva, nuestro propósito del día de hoy será valorar la importancia de las ideas ilustradas y su vigencia en la sociedad actual. Deberán estar muy atentas y atentos a lo que veamos el día de hoy, pues les ayudará a concluir el reto de la semana. Recuerden que estamos elaborando una infografía. Antes de iniciar con nuestro tema, asegúrense de tener a mano lápiz o bolígrafo, colores, cuaderno u hojas blancas, pues les servirán para realizar las actividades que iremos proponiendo. Tomen nota de las ideas más importantes y registren las dudas que les puedan surgir. También recuerden tener cerca el libro de texto, pues es nuestra principal fuente de consulta. Si necesitan buscar el tema del día de hoy, podrán encontrarlo dentro del bloque 1. Si ya están listas y listos, comencemos. Como les comenté inicialmente, durante las últimas sesiones hemos estado hablando del liberalismo y de la Ilustración. Vamos a realizar una lectura que nos ayudará a recordar sus aspectos más importantes. En el transcurso de ella, fíjense bien y busquen la siguiente información para que la anoten en su cuaderno. ¿Dónde y cuándo surgió la Ilustración? ¿Cuál es el concepto clave de este movimiento? ¿Cuáles son sus postulados? ¿En dónde se difundieron las ideas ilustradas? ¿Qué procesos históricos influyeron en las ideas de la Ilustración? Ideas de la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual surgido en Francia durante el siglo XVIII, que consideraba la razón como medio para acceder al conocimiento. Entre los postulados de los pensadores ilustrados estaban la república como forma de gobierno, una sociedad más justa, con derechos y garantías individuales, para dejar de ser súbditos y convertirse en ciudadanos. Tanto el liberalismo como la Ilustración se difundieron en Europa y América y sentaron las bases de las revoluciones ocurridas a finales del siglo XVIII, como la independencia de las 13 colonias de Norteamérica y la Revolución Francesa, procesos que enarbolaron las ideas de ambas corrientes, además de las revoluciones de independencia de las colonias iberoamericanas a principios del siglo XIX. Este pensamiento favoreció el constitucionalismo y la aparición de nuevos estados nacionales en el siglo XIX. Como escuchamos en la lectura, la Ilustración surgió en Francia en el siglo XVIII y su concepto clave es la razón. De ahí que al siglo XVIII también se le conozca como siglo de las luces, porque los ilustrados pensaban que todo debía estar iluminado por la luz de la razón y no de la religión, como sucedía en la antigüedad. La Ilustración postulaba la conformación de un gobierno republicano y una sociedad más justa, donde las personas tuvieran el derecho a la ciudadanía y las garantías individuales, ideas que se extendieron por Europa y América,
fomentando el surgimiento de procesos históricos como la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, las independencias iberoamericanas y el constitucionalismo. ¿Lo tienen claro? Espero que sí, porque toda esta información nos servirá más adelante. Como expliqué al principio de nuestra sesión, el día de hoy nuestro propósito consiste en valorar la importancia y la vigencia de las ideas ilustradas. Para ello, vamos a analizar un aspecto de la vida cotidiana que ha estado presente a lo largo de la historia, permanece vigente y con toda seguridad continuará en el futuro. ¿Adivinan de qué hablo? Es un aspecto que ha estado presente prácticamente en toda la historia de la humanidad y nos servirá para analizar los cambios que derivaron de la Ilustración. ¿Ya lo descubrieron? Así es, estamos hablando de la educación. Para entender cómo las ideas del liberalismo y la Ilustración transformaron la educación, realicemos un viaje al pasado. Para que les sea más fácil organizar la información, elaboraremos una sencilla línea del tiempo como esta, en donde iremos anotando los datos más importantes sobre la educación en cada uno de los procesos históricos que visitemos. Esta línea les servirá para complementar su infografía y cumplir con el reto de esta semana. Nuestra primera parada es en la Edad Antigua. Fíjense en el siguiente video y traten de identificar en qué consistía la educación en la Edad Antigua. Recuerden anotar los principales datos en la línea del tiempo que estamos elaborando. Los egipcios que se asentaron en el noreste de África sostuvieron que antes de la creación del universo prevaleció el dominio del dios Nun, en lo que denominaron las aguas del caos inicial. Y cuando Nun tomó conciencia de dichas aguas, surgió su dios principal, Ra-Atum, quien hizo emerger la primera materia sólida que representó a Egipto. También sostuvieron que Ra-Atum creó a Shu, el aire, y a Tefnut, la humedad, la lluvia, el rocío, y que ellos a su vez crearon a Nut, el cielo con estrellas sobre su cuerpo, y a Heb, la tierra. Según el Libro de los Muertos, el libro sagrado de los egipcios, el sol, la luna y los planetas eran divinidades que se desplazaban por el cielo en barcas parecidas a las que navegaban por el río Nilo, y que el cielo era sostenido por altas montañas. Por su parte, los mayas en el sureste de la República Mexicana relatan en su libro sagrado, el Popol Vuh, escrito durante la segunda mitad del siglo XVI en lengua maya quiché, que los dioses creadores Tepeu y Gucumatz se encontraban en un escenario estático, en medio de una oscuridad como la noche, cuando llevaron a cabo su obra de la creación. Pues el mundo surgió de su palabra por medio de una fuerza creadora que hizo emerger la tierra de las aguas, y que después se formaron los valles y las montañas, así como los animales y los demás seres vivos. Los aztecas en México, por otro lado, consideran que el universo surgió por obra de los dioses Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, y que para lograrlo derrotaron a un monstruo mítico llamado Cipactli, que era un reptil acuático hambriento y sanguinario. Según este mito, Tezcatlipoca se cortó una pierna para que Cipactli la devorara, y mientras lo hacía, Quetzalcóatl lo mató con el fin de utilizar su cuerpo como material para crear la tierra que hoy conocemos. De acuerdo con la cosmogonía azteca, el mundo se ha destruido y ha renacido en diferentes eras, con la destrucción del primer sol y la creación de nuevos soles sucesivos por obra de los dioses. La piedra del sol señala las 5 fechas en que, según el mito, se ha destruido cada era. Como podemos darnos cuenta, en la Edad Antigua, los seres humanos se explicaban los fenómenos a través de la religión y con base en ella se estructuraba la educación, a excepción de Grecia y Roma, donde los pensadores deslindaron el conocimiento de la religión y comenzaron a estudiar matemáticas y astronomía desde una visión científica. De modo que la información que añadiremos a nuestra línea del tiempo para la Edad Antigua es que la educación estaba ligada a la religión, a diferencia de Grecia y Roma,
donde estuvo ligada a las ciencias. Nuestra segunda parada en la línea del tiempo que estamos elaborando es la Edad Media. Durante este periodo, el control de la educación estuvo en manos de la religión, específicamente de la Iglesia Católica, quien administraba las escuelas monásticas y después del siglo IX las escuelas catedralicias, que dependían de un obispo. En esta época hubo pocos avances científicos, pues en general solo se hacían traducciones o sistematizaciones de descubrimientos antiguos. Los niños de las familias más humildes no tenían acceso a la educación. Las escuelas modestas a cargo de sacerdotes estaban destinadas a niños de las familias modestas y en ellas los niños eran constantemente reprendidos por su mal comportamiento. Para la Edad Media, la información que deberás tener presente en tu línea del tiempo es que la educación era controlada por la Iglesia. Se estudiaba en las escuelas monásticas y catedralicias y las personas humildes prácticamente no tenían acceso a ella. Con el surgimiento de las primeras universidades en Europa, la educación comenzaría a cambiar y para 1453, esto es a mediados del siglo XV, llegamos a la tercera parada de nuestra línea del tiempo, el Renacimiento. La llegada de textos de la antigua Grecia a las escuelas europeas y el crecimiento de la burguesía propició la expansión de las artes y el comienzo de estudios que hoy podríamos llamar científicos. Este mismo formato educativo es el que se adoptó en la Nueva España durante el siglo XVII. Para saber cómo era, observemos un video en el que deberán identificar quién es el personaje del que se habla, qué estudios realizaba, dónde tenía que estar para poder estudiar. Sor Juana Inés de la Cruz, la gran poeta mexicana, fue una niña inquieta, curiosa y muy inteligente. Nació en Nepantla el 12 de noviembre de 1651 y vivió en la hacienda de Panoaya en el municipio de Amecameca, Estado de México. En ese lugar, la pequeña Juana Ramírez de Asbaje corría por los jardines y jugaba en el patio, en las grandes estancias y en el campo. Nací, escribió en un poema, donde los rayos solares me mirasen de hito en hito. Pero lo que más llamaba la atención de Juana era la biblioteca que su abuelo materno tenía en la hacienda, por lo que pasaba largo tiempo entre los anaqueles de libros, primero hojeando y muy pronto leyendo. Sí, porque a los 3 años de edad ya sabía cómo hacerlo. Esto es increíble si tomamos en cuenta que su propia madre no sabía leer. A los 8 años compuso su primer poema y ganó un concurso local. Entusiasmada, le pedía todo el tiempo a su mamá que la vistiera de hombre para poder ir a la universidad, pues en aquella época a las mujeres no se les permitía estudiar. Y es que todo le daba curiosidad. Un día, cuenta ella misma, vio cómo 2 niñas jugaban al trompo y al observar, empezó a preguntarse por la línea circular que dibujaba el juguete y el impulso ya independiente de la fuerza que había causado su girar. El ansia de saber de la niña Juana era tan poderosa que llegó incluso a imponerse sanciones si no aprendía correctamente las materias que quería conocer. Dejaba de comer lo que más le gustaba, por ejemplo, o más tarde, cuando ya vivía en la Ciudad de México con un tío suyo, se cortaba el pelo y no salía de su estudio hasta que no le hubiera crecido de nuevo, pues como ella misma decía, no me parecía razón suficiente que estuviese vestida de cabellos, cabeza tan desnuda de noticias, que era más apetecible adorno. Y en efecto, su empeño dio resultado. Cuentan que aprendió latín en 20 lecciones y muy pronto ya era conocida en la corte del virreinato como un prodigio de conocimiento. Lo que más le interesaba eran la música, la ciencia, la literatura y el arte, y tan profundo era su saber que un día la invitaron a discutir sobre diversos temas con 40 sabios de la ciudad, a quienes dejó perplejos por sus respuestas siempre atinadas y lúcidas. Por ese entonces, Juana era dama de compañía de la virreina. Cuando tenía alrededor de 16 años, decidió hacerse monja para poder dedicar su vida al estudio en paz y tranquilidad y escribir poesía, su gran pasión que la hizo mundialmente famosa. Fue entonces que ingresó al convento de San Jerónimo en el centro de la Ciudad de México, en donde adoptó el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí vivió hasta su muerte, el 17 de abril de 1695, a los 43 años de edad, rodeada de saber y poesía. Si pusieron atención al video, habrán observado que la protagonista es Sor Juana Inés de la Cruz, quien,
Para poder continuar con sus estudios de poesía, latín, música, ciencia, arte y literatura, se vio obligada a ingresar al convento. Esto nos demuestra que la educación todavía seguía siendo controlada por la Iglesia Católica. En nuestra línea del tiempo, esta vez agregaremos que, para el Renacimiento y el segmento de la Nueva España en América, se comenzaron a estudiar las ciencias. Sin embargo, la educación seguía influenciada por la Iglesia Católica. Y así llegamos a la parte más importante de nuestra sesión de hoy, el periodo del liberalismo y la Ilustración. Después de lo visto en las últimas sesiones, seguro que reconocen a este personaje. ¿Sí? ¿No? Pues se trata de John Locke, de quien hemos estado hablando en estas sesiones, y como recordarás, fue uno de los precursores del liberalismo y de la Ilustración, aunque tal vez lo que no conocían de él es que escribió un texto muy interesante sobre temas educativos, al que puso por nombre Algunos pensamientos sobre educación. Para conocer más a fondo sus ideas sobre el tema, realizaremos una nueva lectura. En el transcurso, busquen la siguiente información y asegúrense de anotarla en su cuaderno. Para Locke, ¿cuáles eran los fines de la educación? ¿Cómo se dividía la educación? ¿En qué consistía cada tipo de educación? ¿Cómo se alcanzaba la vida sana? ¿A quién iba dirigida la educación? ¿Qué papel tenían los pobres? John Locke es conocido como uno de los autores que más fielmente y con mayor éxito supo transmitir la Ilustración europea. Sin embargo, lo que no es tan conocido es la atención que presta en sus escritos a la educación. Locke recoge sus ideas sobre educación en Some Thoughts Concerning Education, donde, a la vez que diseña el ideal del caballero de la nueva burguesía inglesa, ofrece una teoría social que marca las pautas a seguir para la consecución de un bien y una felicidad. Afirma que, en una proporción de 9 dentro de 10, los hombres son buenos o malos, útiles o no, por su educación. Para él, las cualidades de un caballero son la virtud, la sabiduría, la prudencia, las buenas maneras o la urbanidad y la instrucción. Y precisamente esos fines son los que debía perseguir la educación. Locke planteaba que, para ello, la educación debía dividirse en 3 características: física, intelectual y moral. La educación debía tener un aspecto físico, de modo que el cuerpo vigoroso pudiera ejecutar las órdenes de la mente. La educación intelectual consistía en preparar el entendimiento humano para asimilar el saber, y se debía adquirir a través de una enseñanza creativa y agradable, tan agradable para el niño que no le pareciera impuesta, sino más bien un juego. La enseñanza, que según Locke debía ser estricta, era la educación moral, que debía formar la virtud mediante la disciplina de negar los propios deseos y seguir la razón. Para Locke, esta educación, junto con el trabajo y las tareas útiles y efectivas, daban por resultado una vida sana, mientras que la inutilidad propiciaba la enfermedad. El contraste de la postura educativa de Locke se encuentra en que esta educación se planteaba solo para los hijos de burgueses, mientras que los hijos de los pobres solo tenían la posibilidad de la escuela pública, la cual Locke desaprobaba por las malas compañías y la falta de atención. Para los pobres, Locke hablaba de las escuelas de trabajo, donde también se alimentaba a los niños con pan y un plato de avena, mismo lugar donde los niños mendigos debían ser llevados a trabajar luego de ser azotados por su inutilidad. Si bien la postura educativa de Locke establece la educación como impulsora de la mejora social que trata de resolver el problema de la miseria a través de la instrucción como fuente de felicidad y prosperidad, esta solo es para los burgueses, pues para los pobres la instrucción
es meramente instrumental y los hace dependientes del trabajo, convirtiéndolos en trabajadores subordinados a la productividad. Con esta lectura podemos darnos cuenta que para John Locke la educación debía desarrollar las virtudes del ser humano y, para ello, debía abarcar la educación física, moral e intelectual, que junto con el trabajo servían para llevar una vida sana y feliz. Pero como en toda época, había diferencias sociales, pues este tipo de educación era solo para los niños burgueses, mientras que los niños pobres, la educación se aprendía con el trabajo. Generalmente comenzaban a trabajar a los 5 años y para los 10 ya eran tratados como adultos. Otro de los teóricos de la educación que aplicó a sus estudios los principios de la Ilustración fue Enrique Pestalozzi. Ahora, realicemos una lectura sobre el trabajo de este teórico. Traten de localizar la siguiente información y anótenla en su cuaderno. ¿Cuáles eran las consecuencias de la pobreza para los niños? ¿En qué basaba Pestalozzi su filosofía educativa? ¿Qué clase de escuelas fundó Pestalozzi? ¿Qué logró Pestalozzi con su método educativo? ¿Cuál era la finalidad de la educación para Pestalozzi? Hijo de una familia protestante de Suiza, Enrique Pestalozzi se quedó huérfano a los 6 años. En los recorridos con su abuelo, quien era sacerdote, visitó casas y escuelas de campesinos en la pobreza, apreciando las consecuencias del trabajo a temprana edad, además de la ignorancia y el sufrimiento en que vivía. A pesar de haber sido educado para ser sacerdote, por la influencia de escritores como Rousseau, decidió estudiar la carrera de leyes. Luego de fracasar en sus aspiraciones políticas y como agricultor, Pestalozzi, quien se hallaba en dificultades económicas, convirtió su finca en una escuela industrial. Si bien la escuela no tendría un éxito prolongado, a partir de las experiencias que obtuvo Pestalozzi, publicaría unas cartas sobre la educación de los pobres y más adelante publicaría Leonardo y Gertrudis, una historia donde Gertrudis, una amorosa madre, inspira al maestro de escuela para desarrollar su labor educativa. Para 1798, Pestalozzi decidió convertirse en educador y, financiado por el gobierno suizo, se hizo cargo del orfanato de Stans para huérfanos de guerra y posteriormente sería trasladado a Burgdorf, donde continuaría sus experimentos pedagógicos que darían como resultado un método de educación elemental con el cual lograba enseñar a niños de 5 o 6 años a leer, escribir, dibujar y comprender aritmética en 8 meses, el cual, al ser publicado con el título Cómo Gertrudis enseña a sus hijos, gozó de gran fama en Europa. Entre los principios de su teoría educativa está la creencia de que los niños debían construir sus conocimientos mediante la actividad, que las relaciones de afecto tenían una gran importancia en la educación, así como la socialización y trabajo en la escuela, teorías a partir de las cuales se fundaron varias escuelas y escuelas de preparación docente. Al igual que sus contemporáneos, Pestalozzi buscaba encontrar en la educación la solución a la pobreza. Con la lectura podemos darnos cuenta que las ideas de los ilustrados cambiaron la educación por completo, pues ya no estaba controlada por la Iglesia, sino que era influenciada por la razón. Además, podemos observar que si bien la perspectiva educativa de Locke y Pestalozzi difieren en algunos aspectos, ambos se basan en las ideas de la Ilustración, pues buscaban que la educación ayudara a solucionar los problemas de la pobreza y la desigualdad de su época, ideas que responden a los postulados del liberalismo y la Ilustración. Tanto las ideas de Locke como las de Pestalozzi serían de las más leídas en los siglos siguientes, inspirando pensadores importantes como Jovellanos, Voltaire o Candillac. Ahora
que hemos visto cómo era la educación y los aportes que se hicieron en la Ilustración, necesitamos identificar en nuestra sociedad actual su vigencia. Como mencionamos antes, John Locke pensaba que la educación debía ser intelectual, física y moral, mientras que Pestalozzi pensaba que el conocimiento debía ser aprendido mediante la actividad. ¿Les suena familiar alguna de estas ideas? ¿Han aprendido de esta manera alguna vez? Probablemente, y muchas y muchos de ustedes hayan contestado que sí. Y es que la influencia de los pensadores ilustrados se nota en la forma en que la educación actual se organiza. Hoy en día, el aprendizaje se estructura alrededor de 3 pilares fundamentales. Primero, aprender a conocer, es decir, adquirir conocimientos para comprender. Segundo, aprender a hacer, que es igual a realizar actividades y poner en práctica el conocimiento. Tercero, aprender a ser, que se refiere al pensamiento crítico y la búsqueda del bien común. Ser, hacer y conocer son pilares que en conjunto deben contribuir al desarrollo integral del ser humano. En la diapositiva podemos darnos cuenta de que esto es muy parecido a lo que decían los ilustrados, ¿verdad? Incluso hoy, en esta sesión, hemos aprendido mediante la realización de diversas actividades. Además, en la actualidad, la educación tiene como principios fundamentales la no discriminación, la solidaridad, la igualdad de oportunidades y el acceso universal, justo como Aprende en Casa 2. Ideas que tienen su origen en los derechos y libertades que plantearon los filósofos liberales en el siglo XVIII. Hoy en día, igual que en la época de los ilustrados, seguimos pensando que la educación es un medio para mejorar la condición social de las personas y para llegar a esa felicidad y a esa vida saludable de la que Locke hablaba en sus escritos. Además, las ideas de la Ilustración establecían derechos para todos y hoy en México todos los niños y las niñas gozan del derecho a la educación laica y gratuita, tal como lo establece el artículo 3 de nuestra Constitución. Ya que hemos terminado de revisar nuestro tema de hoy, es tiempo de completar nuestro reto de la semana. En su infografía deberán concentrar la información de lo visto durante la semana, es decir, primero, los antecedentes de la Ilustración y sus principales ideas. Segundo, su influencia en el ámbito político y económico. Tercero, la influencia de las ideas ilustradas en la sociedad y la cultura. Y deberán complementarlo incluyendo la importancia y vigencia de las ideas ilustradas en la actualidad a través del ámbito educativo, que fue lo que analizamos el día de hoy. No olviden que las infografías se construyen principalmente con imágenes, gráficos, mapas o representaciones visuales y poco texto. Una buena infografía debe ser ilustrativa y mostrar el estilo y la creatividad de su autor. Finalmente, recuerden que la historia se construye a partir de la consulta de diversas fuentes y ustedes, al hacer lo mismo para elaborar sus trabajos, enriquecerán su aprendizaje. Para ello, pueden complementar lo que hemos visto el día de hoy con su libro de texto, con fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales. Esta vez, te recomendamos la lectura de Emilio o de la Educación, una obra escrita por Jean-Jacques Rousseau, para que te sigas adentrando en las ideas de los pensadores ilustrados, además de aprovechar los materiales que tienen disponibles en la página de Aprende en Casa. ¡Listo! Terminamos